lo que las personas van a poder encontrar si van a visitar la exposición. Vale, la exposición es una especie de secuencia de una itinerancia que se inició hace bastantes años atrás, primero en Florencia, en el Palacio Medici Riccardi, luego en el National Gallery de Jordania, luego Casa de América en Madrid, España. Y luego de Casa de América se detuvo la muestra, pero hace 3 años, antes de la pandemia, fui a vivir a Madrid nuevamente y los curadores, los comisarios del Museo Movin de Valencia y trajeron la muestra de Casa de América a Valencia, al Museo Movin, que es de la modernidad y de la ilustración, y luego fue a Cuenca, luego a Badalona y ahora Casa de América en Lisboa. Es una itinerancia que a mí me complace mucho porque ha coincidido un poco el antes y el después de la pandemia del COVID. Entonces, por eso, color y esperanza. Creo que estamos ahora mismo inmersos en un mundo en donde mucha gente joven se siente cohibida, se siente perdida. El público a veces no sabe si creer en las noticias o no, porque vivimos un poquito en arenas movedizas, como quien dice, ¿no? Pero el artista siempre tiene una fórmula para salir del caos y encontrar la parte bella del caos. Y como decía el cantante francés de origen armenio, que me encanta su obra, Charles Aznavour. Charles Aznavour decía que la función del artista en la sociedad es ser el farmacéutico de las almas. Entonces nosotros vamos curando las almas con color, con formas, con sugestiones de pinceladas y siempre le damos al espectador esa pequeñita puerta abierta para que el espectador entre en el mundo de nosotros. Nosotros le ofrecemos nuestro mundo, pero el espectador puede participar de lo que nosotros sentimos. Y esa conjunción es algo muy hermoso porque eso recuerdo que lo leí cuando era muy joven con un libro de Ortega y Gasset, el famoso escritor español, que él decía que para que el objeto del arte se haga realidad, existen 3 elementos importantes, que son la obra, el artista y el público. Entonces yo creo que con mi color, que es muy caribeño y que algunos críticos de arte han dicho que es muy caribeño, pero tiene una sofisticación europea, creo que con mi color puedo crear una especie de bálsamo, como dice Aznavour, o armonía en el corazón del espectador, ¿no? Ha dicho que el espectador puede conocer el mundo o el universo del artista a través de su arte. Sí. Si pensamos así, ¿qué puede el espectador portugués conocer de Olga Sinclair a través de esta exposición que viene a Lisboa? ¿Cuál es ese universo, ese mundo que nos va a dar a conocer? Bueno, la verdad que mi universo yo siento que es un universo primero lleno de amor, porque soy una persona llena de amor y de pasión. Y cuando digo la palabra amor, no es la palabra el amor de ágape, es amor a la humanidad, a los niños. Creé una fundación hace 13 años. Siento que todos tenemos que dejar un legado en la vida y el espectador va a poder sentir esa pasión que yo siento para que el día que el universo me llame, el Señor me llame, me voy llena de felicidad. Y como siempre digo yo, me voy a Orión, porque siento que hay tanto ego en el mundo y cuando veo el cielo, si el espectador se pone a ver el cielo y ve tantas estrellas, Raquel, tantas luces, la luna, tantas cosas maravillosas que ves en la gran galaxia, siento que hay una fórmula de llegar a donde nuestros hermanos de otras galaxias y el espectador va a ver en mí esa búsqueda. Siempre estoy buscando el cielo, esos atardeceres amarillos, ese color que un atardecer nos puede producir tomando una copa de vino quizás, pero por eso que en algunas obras hay un poco de exceso de color, sobre todo en las obras pequeñas, que son una serie de obras que pinté, pero también
van a encontrar 5 obras que pinté durante la pandemia, que ya no había fórmula de ir al estudio, el atelier estaba un poco lejos, no podía salir de tu casa, estábamos confinados y a mí se me habían acabado mis materiales de pintura y estaba desesperada y encontré un rollo de papel fabriano y eran 5 o 6 telitas de pliegos de papel fabriano y agarré betadine, agarré el líquido para lavar los platos, agarré un poco de vino tinto y empecé a crear con lo que tenía, porque ya no había materiales y no podía ir a comprar porque Madrid y el mundo estaba todo cerrado. Entonces, el espectador va a encontrar un alma libre en mí, va a encontrar un alma feliz, que a pesar que las noticias a veces nos entristecen, creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Entonces va a comenzar a entenderme por qué estoy llena de esa esperanza a través de mi color. Esa esperanza de que habla a través de que podemos, como dice, encontrar en su trabajo, ha también sido creada por el contacto con su padre, el mestre, también. Sí, eso iba a mencionar ahora. Todo empezó cuando era una niña. Mi padre, somos bastantes hermanos, somos 5 hermanos de 2 matrimonios, pero el matrimonio que mi papá creó con mi madre, somos 3 hermanos. El hermano mayor Jorge y yo soy del medio y luego Miguel, que casualmente mi hermano Miguel tiene su hija estudiando en Lisboa y María Gabriela Sinclair Espino va a acompañarme la noche de la inauguración y va a leer mi discurso en portugués. En portugués. Lo voy a escribir en español, pero ella lo va a decir en portugués. Ver a mi padre, que fue un gran maestro latinoamericano, que trajo el modernismo a Panamá y el abstraccionismo a Panamá en los años 50, crecer en un mundo así es un privilegio de Dios, porque era una niña de 6 años y yo tenía mis juguetes y yo iba al estudio de mi padre, verlo pintar por horas, horas, horas. Y yo lo miraba y estaba embelesada con ese mundo y él luego me ponía papeles para que yo tuviera mi propia creación en mis papeles. Pero desde muy pequeña me di cuenta que yo quería ser solamente pintora. Luego él me motivó a que siguiera trabajando y a los 14 años, por primera vez en una exposición colectiva con otros artistas ya panameños y consagrados, aceptaron un cuadro mío anónimamente sin poner el nombre, lo aceptaron para estar colgado. De 300 cuadros aceptaron 80 y el mío estaba en el grupo. Entonces yo fui con mi uniforme de escuela a la inauguración y me sentí muy orgullosa. Pero luego pasó el tiempo y a los 18 años tuve mi primera exposición sola, individual. Y tengo que reconocer, Raquel, que mucho público a veces criticó porque decía, no, ella no puede dibujar eso, ella no puede pintar eso, está muy bien hecho. El papá ha tenido que pintarlo. Y mi papá me veía un poco llorar y entonces decía a sotto voce, no pasa nada, sigue adelante, sigue tu corazón, porque tu arte llegará un día que se va a consolidar y tú vas a callar la boca a todos los que te critican. Es la vida, Raquel, es la vida, ¿no? Siempre hay admiración, siempre hay un poco envidia, hay críticas, hay todo, pero el que es artista tiene que seguir su corazón porque si no se vuelve loco, o sea, se amargaría y se deprimiría. Entonces, yo doy gracias a Dios que Él me aconsejó siempre y mi madre también para impulsarme en mi pintura. Por hablar en seguir su corazón, podemos decir que Corazón de Olga Sinclair, claro que es latinoamericano, claro que sí, pero tiene también los colores de todos los países donde ha vivido y estudiado, porque sé que ha estudiado fuera de Panamá, incluso en Europa. Entonces, podemos decir que su corazón tiene geografías, colores, ambientes diferentes, y que esos ambientes de toda esa
unidad se encuentra en su trabajo, podemos decir así. Sí, sí, estás completamente, tu análisis ha sido completamente verdadero, Raquel. Es como que me has radiografiado muy bien, te felicito. Efectivamente, he vivido en 7 países. Estuve anteriormente casada con un señor holandés, así que antes de él estudié en Madrid Bellas Artes, estudié en Londres también Bellas Artes e inglés. Y luego conocí al ex esposo que es holandés, el padre de mis hijas, y nos fuimos a vivir a Bolivia. Entonces, entre Bolivia y Holanda, Bolivia, Holanda, y luego nos fuimos a vivir a Indonesia. Y antes de llegar a Indonesia, pasé un periodo de nuevamente en Holanda. Y llegar a Indonesia, ahí nacieron mis 2 hijas, Natasha y Susana, nacieron en Yakarta. Y tú acabas de decir una cosa muy cierta. Cada país marcó mi vida, porque cuando estudié en Madrid y conocí la obra de Saura, de los grandes maestros catalanes, Antonio Tapies, y ver la obra de Goya con esa fuerza, influyó en mi pintura. Cuando estudié en Londres y conozco a Francis Bacon, my goodness, me quedé completamente enamorada de la obra de Bacon y la analicé completamente en el Tate Gallery y apenas tendría 25, 26 años. Luego voy a Bolivia y cuando empiezo a ver toda esta obra en el altiplano, mi obra bajó de color, ya no tenía tanto color ahora, bajó y se puso grisácea, altiplánica, todo eran marrones, oscuros, marrones, a pesar que el sol de La Paz, Bolivia, es hermoso, influyó en mi pintura y se puso un poco triste, como el triste del altiplano, ¿no? Que hay un sentimiento del indígena, que es una cosa muy profunda. Pero cuando me voy a Indonesia, Gauguin, totalmente gauguiniana, volvió el color a mi paleta y siento que eso fue una época que pintaba mujeres llenas de color a la manera Gauguin. Entonces yo creo que hoy día, hoy per se que estoy viviendo en Caracas, Venezuela, mi pintura ha absorbido tanto que ahora digo, ahora sí es totalmente Olga Sinclair, ya no es Bacon, ya no es Tapies, ya no es nada, soy yo, pero toma tiempo dar un estilo y una clase, y sí tengo que reconocer que todavía tengo pequeños gestualismos de trazos, un poco a la manera de mi padre Alfredo Sinclair, pero no quiero borrar eso de mi vida, ni de mi paleta, porque siento que esa es la escuela sinclairiana que me representa. Hay una parte muy importante de su trabajo de que quiero hablar antes de terminarnos esta pequeña entrevista, que es precisamente la fundación. Olga ha hablado del legado que queremos dejar en la vida. En este caso, el legado que Olga va a dejar no es solamente su trabajo, los cuadros, la pintura, pero también todas las veces que ha tocado en los niños con que ha trabajado en su fundación para aproximarlos de la cultura a través de la arte, en este caso de la pintura. Yo he tenido oportunidad de visitar su site y de leer lo que está escrito y también sus redes sociales. Hay algunas citaciones de pensadores, de personas que precisamente escribieran sobre la importancia de la cultura y de la arte para el desarrollo de ciudadanos como personas. Entonces, quería que nos dijera cómo es trabajar con niños para aproximarlos de la cultura y cuál es hasta ahora el balance que puede hacer. ¿Se realmente siente que la arte puede ser transformadora? Bueno, realmente yo que he pintado con alrededor de 100.000 niños en 11 países y tenemos un Guinness World Records de 5.084 niños pintando a la vez conmigo, siento que los adultos no tenemos nada que enseñarle a un niño. Ellos son los que nos tienen que enseñar a nosotros. Son ellos los que nos inspiran y a mí me han inspirado. Yo creo que estoy dejando un legado, pero más bien ellos me dejaron a mí el legado de ser una persona
sencilla, simple, que es feliz con todo lo poco que tenga o lo mucho que tenga, una persona que puede ver la vida con color, porque el niño ve todo con color, aunque el mundo esté negro, y entonces los niños, la inocencia del niño, hay que cuidarla. Y eso yo creo que sería el único aspecto que yo estoy tratando de ayudarlos a ellos, que no se dejen influir por los malos gestos, la vulgaridad del mundo, de la música actual. Hay mucha música de rap muy violenta, hay muchas series de Netflix que no saben ni qué película escoger porque todas tienen violencia, cuchillos, matanzas. Es horrible, Raquel, es horrible. Entonces, digo, pero pobres niños que no saben ni si prender la televisión o ver el FaceTime, el Facebook o poner Instagram, porque hay mucha vulgaridad. Y también miles de niños que vienen de hogares muy violentos, en donde ver violencia doméstica, esa es la parte que ahí quizás sí pueda haber una retribución de mi parte hacia ellos, de explicarles o hacerles sentir que el arte te crea un mundo interno tan profundo que puede ser tu medio catalizador de tus emociones. Y cuando estás muy deprimido, olvida de todo el escándalo de tu casa y vete a un cuarto y empieza a pintar. Y tu alma se va a elevar y va a encontrar un espacio de armonía y de paz que quizás no lo va a tener en el resto de las habitaciones de la casa, porque esos niños ven mucha violencia. Entonces, lo que yo sí digo y siempre pienso, que más los 100,000 niños que han pintado conmigo no tienen que ser 100,000 artistas en el futuro, no. Pueden ser médicos, taxistas, carpinteros, electricistas, lo que sea. Pero ellos saben que si llegan a casa, están agotados, están deprimidos, están hartos de todo lo que ven en la calle. Oye, esposa, después que cenamos, me voy a pintar o me voy a escribir o me voy a escribir un cuento o a tocar un instrumento, porque el arte realmente es un medio catalizador de las ánimas. Y eso es lo único que yo quiero que ellos sepan, que no están solos, que hay algo en su corazón que los pueda hacer balancear las emociones. ¿Es esa la principal motivación para haber hecho la fundación en 2010? Sí, Para sí. darles esa comprensión de que tienen como que un refugio interior, Sí, ¿es eso? exactamente, es eso. Y muchos a través de eso han descubierto que tienen un talento también. Y entonces se dan cuenta que, madre mía, sé pintar, sé hacerlo. Y tú no sabes la cantidad de madres que me escriben en el DM de Instagram diciéndome gracias, señora Sinclair, en la pandemia, 10 meses encerrados en Panamá, todos mis hijos pintaban, mi esposo y yo y mis padres ancianos, todos pintábamos en la casa durante la hora de su fundación en Instagram, que doy clases, yo no, pero mis profesores dan clases virtuales para que ellos tengan ese espacio. Entonces, eso me hace feliz, eso me hace que estoy contribuyendo poco a poco a que el ser humano no pierda el norte y seguir adelante con la vida. Ha hablado de 11 países, 11 países. Sí, sí. ¿Cuántos niños, Olga, en el 100,000, total? alrededor de 100,000 niños he pintado. 100,000. Canadá, Chile, Italia, Honduras, México, Estados Unidos, Israel. Ya ni me acuerdo de tantos lugares que he ido, pero me hace muy feliz. ¿Hay alguna historia de algún niño en estos 13 años, casi 13, 100,000 niños Sí. que pudiera destacar con nosotros o que quería compartir la historia? ¿Alguna historia interesante que guarda? Bueno, sí, la verdad que tengo muchas historias interesantes, pero por ejemplo, hay uno de ellos que yo llevé a Ámsterdam, a París y a Ginebra en el primer concurso que hice, porque hago talleres, pero en el 2012 por primera vez hice un concurso, pintar el Panamá de tus sueños al estilo Van Gogh. Imagínate qué bonito, ¿no? Bueno, como 12,000, 15,000 niños de toda la República empezaron a buscar a Van Gogh y a estudiar a Van Gogh para pintar.
De todos esos 15,000 niños, tuvimos 40 finalistas que trajimos a la ciudad de Panamá, porque yo me fui a todos los pueblos, y luego de esos 40 finalistas sacamos 10 a Ámsterdam. Y en Ámsterdam nos recibió el director del Museo Van Gogh y el director del Rijksmuseum, y luego, después de 3, 4 días visitando solamente el museo, bajamos a París. Y en París, cuando fuimos al Louvre, un joven de estos, varios de ellos estaban llorando y emocionados, diciendo que estaban emocionados porque nunca habían visto estas obras de arte. Y la obra era, yo les dije, pueden llorar porque la obra era Leonardo da Vinci, La Virgen de las Rocas. Ah. Y uno de estos jóvenes hoy día es un artista en Panamá, Miguel Tello, y él vive de su arte. Estudió psicología porque quería estudiar un poquito más la psiquis del ser humano y lo que transmitimos con nuestras emociones, pero a la vez vive de su pintura, y es un pintor que ya poco a poco se está dando una carrera fabulosa, y él siempre recuerda que desde jovencito, que tenía apenas 16 años, yo le cambié su vida. Y bueno, y hay varios de esos que son pintores, hacen retratos al público y viven también de su arte. Entonces, a pesar que tienen algunas profesiones paralelas, también siguen pintando, y eso para mí es muy emotivo para mí. Iba a preguntar eso, cómo le hace sentir que ha cambiado la vida de una persona o más personas, porque no es algo así tan común, ¿no? Y es verdad, y bueno, y sobre todo las madres que en Instagram me mandan mensajes con fotos de sus hijos y me dicen, o me mandan mensajes de voz, y los niños pequeños me dicen, tía Olguita, yo quiero ser pintor como tú, te estoy pintando y me acuerdo mucho de ti, te quiero. Miles de niños me dicen, te quiero y quiero ser pintor como tú. Entonces, Raquel, eso está en mi corazón y no quiero hablar porque me da ganas de llorar, pero me hace muy feliz saber que puedo contribuir a la humanidad. Última pregunta, Olga. Habíamos hablado de este mundo actual, como estamos, que claro, tiene violencia, tiene incluso guerra, Sí, tiene muchas dificultades económicas, sí, tiene el opuesto de la belleza. Quería sí. preguntar para terminar, en tu opinión, si la arte puede servir para algo cuando el mundo está como ahora, pero el mundo siempre ha tenido Sí, guerras y dificultades, sí, sí. no es una novedad, vamos a Sí. decir así. Entonces la pregunta sería, ¿qué puede la arte hacer por el mundo, o si la arte incluso tiene que tener esa misión o no? La arte no tiene de hacer nada por el mundo de una forma activa, digamos así. Bueno, realmente siempre tiene que ver, porque por ejemplo en Panamá hay muchísimas fundaciones, fundaciones para el cáncer, niños abandonados, niños con autismo, igual que aquí en Venezuela, creo que igual que en cualquier parte del mundo. Y normalmente, Raquel, todas esas fundaciones piden donaciones a los artistas para hacer subastas de arte, y todos los fondos, o después de muchos años, a veces ya le dan o la mitad del dinero al artista o un porcentaje al artista, para que los jóvenes que donan tantas obras puedan también sobrevivir. Te lo digo porque en el año de la pandemia, en el 2020, yo doné alrededor de 25 cuadros que mandaba no solamente a Panamá, sino también a otros países latinoamericanos, y yo los mandaba en DHL para que las gentes hicieran subastas silenciosas y poder dar de comer a la gente, o ayudar en la educación de los niños, o para los emigrantes que salen de sus países por problemas de violencia o de políticos. Entonces, muchos artistas ayudan, muchos artistas donan, y yo creo que se ha convertido casi a veces en héroes anónimos de las situaciones actuales que pasan en el mundo. Por eso que tenemos un sueño grande en Panamá, que quizás te lo voy a decir a ti, a pesar que va a salir en los medios, que la ministra de Cultura de Panamá, la señora Giselle González Villarrué, conmigo queremos en el año 2024 lograr un taller en donde todos los niños latinoamericanos e iberoamericanos estén conectados a la misma hora
pintando por la paz del mundo. Ah, todos los niños de Latinoamérica. Sí, pintando a la A misma la hora, a misma pesar hora. que hay diferencia de horas, pero al mismo tiempo, a pesar de la diferencia de horas, pintando por la paz del mundo, en cada pueblo, en cada región, y todos pintando para hacer de este mundo un mejor mundo. Y estoy muy ilusionada con ese proyecto, así que vamos hacia adelante para poder lograrlo.